Toma mi mano, dame un abrazo. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 3 de octubre, domingo 27º del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Y les replicó: ¿qué les mandó Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: Moisés dejó escrito este precepto por lo tercos que son ustedes. Al principio de la creación, Dios creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomando en sus brazos a los niños, y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de este día nos va a permitir un poco repasar la doctrina sobre el matrimonio. ¿Qué es lo que siempre ha predicado la Iglesia Católica sobre el matrimonio? Que el matrimonio es uno y que es indisoluble. La unidad y la indisolubilidad del matrimonio reflejan las características peculiares del matrimonio cristiano católico. Digo cristiano católico porque es la Iglesia Católica la que defiende la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Pero esto no se basa simplemente en ideas de la Iglesia, sino se basa en el argumento bíblico que Jesús defendió. Fíjense que los fariseos le preguntan a Jesús si era lícito divorciarse de su mujer. Y él responde: ¿qué les dijo Moisés? Ellos dijeron que sí, Moisés permitió hacer un acta de repudio y divorciarse de su mujer. Pero Jesús les dice: eso escribió Moisés por lo tercos que son ustedes, tercos de cabeza. Pero al inicio, en la voluntad, en el querer de Dios, no fue así. Y Jesús menciona un texto del Antiguo Testamento, del libro del Génesis, cuando Dios crea a Adán y Eva. Y en este texto dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este texto bíblico, hermanos, nos permite ver algo interesante. Fíjense que la única justificación para que uno pueda dejar a su padre y a su madre, dejar su familia de origen, es formar tu familia. Por eso que para que una persona esté madura para casarse, necesita lo siguiente: autonomía. ¿Qué quiere decir?
autonomía afectiva, que quiere decir cortar el cordón umbilical. No puedes tú casarte si dependes emocionalmente de tus padres. O sea, se supone que uno que se casa toma una decisión madura. No solo dejar a tu padre y a tu madre, sino autonomía afectiva y autonomía efectiva también. ¿Qué significa esto? Que estés a la altura de poder mantener una familia. Y esto nos permite discernir si una persona está madura para dar el paso. Si no, hay que esperar un poco. ¿Por qué? Porque no se trata de que vivas ahí con tus padres. Bueno, a veces las circunstancias lo exigen por algún momento o algún problema económico, pero lo ideal, ¿qué cosa es? Que el casado casa quiere, como se dice, ¿no? Porque cada familia es única y va a encontrar su estilo de vivir, su manera de vivir, sus costumbres, y todo lo que una nueva familia tiene que ir creando poco a poco, lógicamente enriquecidos por sus familias de origen, por todo lo que ellos han recibido también de base amorosa, la base también cultural y axiológica, porque la familia enriquece de todas maneras. Y Jesús dijo, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Jesús argumenta esto para decir qué cosa, que esta unión y este vínculo matrimonial es indisoluble, porque a una persona no se le puede partir por la mitad, porque una persona partida por la mitad se muere, ¿verdad? Entonces, tales son las características de este vínculo matrimonial que es indisoluble. Ciertamente ustedes me dirán, pero padre, a veces la convivencia. Ciertamente pueden haber casos y casos. Por eso que la iglesia es muy flexible y comprensiva en tantas situaciones y circunstancias concretas. Pero sin embargo la doctrina tiene que ser clara, porque el matrimonio es uno y para siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Luego, los discípulos, no conforme con la respuesta de Jesús, le volvieron a preguntar y Jesús les dice, una persona que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Lo mismo una mujer que se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio. No lo dijo la iglesia ni los padrecitos, lo dijo Jesús. Entonces, hermanos, esto es el querer de Dios. Por eso siempre es importante que uno luche hasta el último momento por su matrimonio. Y la decisión de casarse tiene que ser una decisión madura, consciente. No puede ser una decisión improvisada o por presión o por condicionamientos, porque si no, de esa decisión condicionada, apresurada o inmadura, podría representar un matrimonio nulo también. Entonces, una de las cosas a las que siempre debemos aspirar y por las que debemos luchar es porque los matrimonios y las familias siempre permanezcan unidas. Eso le da estabilidad a la familia, a los hijos, y también permite que la sociedad encuentre en esta célula básica de la sociedad el elemento fundamental sobre la cual se construye el futuro, el mañana, familias fuertes. Pidámosle pues al Señor en este domingo que bendiga a todas las familias, sobre todo las familias que están pasando por situaciones difíciles. También pidamos por aquellos que han tenido que pasar por situaciones de separación, para que no se sientan rechazados ni abandonados ni por Dios ni por la iglesia, sino que por el contrario acogidos y comprendidos.
Vamos a pedir al Señor derrame bendición abundante sobre cada uno de ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios Todopoderoso los llene de su gracia y protección en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo domingo. Dios los bendiga. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas.